Es su misericordia. Amén. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición, una vez más, poder estar en este tiempo compartiendo con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Es el primer día de la semana. Espero que tengan un feliz día, primer día de la semana, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Adonai, Yahshua HaMashiach, Señor nuestro. Hoy estoy aquí predicando desde detrás del velo para la gloria del Señor. La Biblia dice que tenemos acceso al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios nuestro Elohim a través del velo roto que es la carne de nuestro Señor Jesucristo, Adonai, Yahshua HaMashiach. Hoy vamos a estar entonces entrando en la meditación de la palabra del Señor. Hemos venido meditando en la palabra de Dios todos los primeros días de la semana. Estamos tocando un tema que lleva como título Los héroes de la fe. Hemos venido tocando poco a poco la vida de los patriarcas y cómo cada porción de la palabra del Señor nos trae a nosotros una enseñanza poderosa, una enseñanza que nos lleva a entender y a conocer más a nuestro Dios, a nuestro Elohim, y espero que en este momento, en este tiempo en que vamos a estar compartiendo, tú también, al igual que yo, puedas ser edificado en la palabra del Señor, que es nuestro mayor deseo. Y vamos a entrar entonces en esta tarde, vamos a ir mirando meditando allí en el libro de Génesis o Bereshit, en el capítulo 30 de este precioso libro, el primer libro de la Biblia. Y vamos a ver lo que la palabra del Señor en esta tarde nos puede estar enseñando a nosotros. Entonces, de esa manera, gloria a Dios, vamos a ver entonces entrar en este tiempo. Lo que dice Génesis capítulo 30, versículo 14 al 16, que dice de la siguiente manera: fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado, gloria a Dios, que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Vamos a estar entonces meditando en este momento en esa palabra del Señor, donde encontramos este precioso mensaje, y el tema del mensaje lleva como título Una falsa doctrina en evidencia. Una falsa doctrina en evidencia. Quizás tú me digas en este momento, pero bueno, hermano, ¿qué tiene que ver el texto bíblico que nosotros hemos leído acerca de la doctrina, si es falsa o es verdadera? Eso es lo que vamos a meditar entonces en esta tarde acerca de la doctrina. Es bien poderoso. Nosotros estamos tomando el pasaje de la escritura y vamos a analizar lo que aconteció en ese momento de la vida de Raquel y de Lea. Recuerda que aquí estamos hablando de Jacob, estamos hablando de la vida de Jacob, pero Raquel y Lea en este momento tienen algo que ver con lo acontecido. Vamos a mirar qué nos puede enseñar este acontecimiento, lo que pasó con Raquel y con Lea allí cuando
hay que va, Rubén, el primogénito de Jacob, el hijo de Lea, va al campo y trae unas mandrágoras a su madre, y Raquel le dice que le dé de esas mandrágoras. Y entonces aquí viene una negociación de parte de Raquel y de Lea en este episodio. Entonces lo que vamos a ver ahorita es, aquí dice, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, pone una falsa, la evidencia de una falsa doctrina es que pone las miradas en las cosas del mundo. Lo primero que yo encuentro aquí es que la evidencia de una falsa doctrina es que pone la mirada en las cosas del mundo. Dice la palabra del Señor aquí en el libro de Génesis de Bereshit, capítulo 30, versículo 14, de la siguiente manera: fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea, su madre, y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Aquí hay algo interesante. Nosotros tenemos que entender y ver que lo primero que encontramos aquí es que Raquel, que significa, su nombre significa oveja mayor, que es la oveja sobresaliente del rebaño, por así decirlo, viene y se acerca a otra de las ovejas, a otro, y le dice: dame de las mandrágoras de tu hijo. Que aquí podemos ver a una Raquel que, a pesar de ser la mujer amada de Jacob, por la cual Jacob trabajó durante 14 años, trabaja durante 14 años por esta mujer, a pesar de ser la amada de Jacob, no conocía al Dios de Jacob, no conocía al Elohim de Jacob. Era una mujer que estaba acostumbrada a muchos dioses. Recuerda que cuando Abraham salió de su tierra, de su parentela, en esa tierra, allí en Ur de los Caldeos, había muchísima idolatría, y seguía habiendo muchísima idolatría en el momento en que Jacob regresa a Ur de los Caldeos, a la tierra de su hermano, del hermano de su madre allí, y aún había idolatría, se seguían adorando dioses, y Jacob posiblemente habló con sus esposas, con Raquel, con Lea, con sus concubinas, con todos los que le rodeaban, les habló acerca de el Dios que él conocía, del Elohim vivo y verdadero. Recuerda que cuando Jacob llega a la casa de Labán, Jacob le relata todo lo que Elohim había hecho en su vida, lo que Dios había hecho en su vida, cómo él viaja, él tiene un encuentro personal con Elohim, cómo el Señor le habla, cómo el Señor le ministra, cómo el Señor le muestra una visión futurista, una visión al futuro, una visión donde él ve al Mesías prometido, que habría de traer la comunión entre Dios y el hombre. Recuerda que lo que veía Jacob allí en esa visión era una escalera que subía al cielo, y que ángeles subían y ángeles bajaban, y arriba de la escalera estaba Elohim mismo. Ahora, él lo que estaba viendo era el Mesías prometido. El mismo Jesús de Nazaret, Adonai Yeshua HaMashiach, dijo que verían los cielos abiertos y ángeles de Dios subir y bajar a través de el Mesías. Por lo tanto, él estaba viendo que el Mesías prometido un día vendría y acercaría al hombre con Dios. No hay ninguna otra forma de llegar a la presencia del Abacadosh, a la presencia de Dios el Padre, si no es a través de la presencia de Dios el Hijo, de Yeshua HaMashiach, del Mesías prometido. De esa manera, seguramente Jacob había hablado de las cosas del Señor a todo este pueblo, y este pueblo escuchó hablar del Elohim vivo y verdadero. Pero no por eso dejaron
de adorar sus dioses. No por eso dejaron de adorar sus imágenes. Seguían adorando las imágenes que ellos mismos habían creado y que ellos mismos adoraban. De esa manera encontramos aquí una Raquel que es convencida del mensaje del evangelio, que conoció la palabra, que escuchó el mensaje, que posiblemente escuchaba el relato del Elohim verdadero todos los días o todas las noches, en cada momento, cuando Jacob compartía con su familia acerca de el Elohim verdadero, del Dios de la Biblia, del Dios de esta Devar de Hashem, de esta Biblia que aún no había sido escrita, pero había esa palabra, esa Devar que era transmitida oralmente, esa doctrina transmitida oralmente que Jacob le estaba transmitiendo, no solamente a Lea, a Raquel, sino a toda la familia. Pero encontramos una mujer o unas mujeres convencidas, pero no convertidas. Hoy por hoy encontramos que las falsas doctrinas son doctrinas que predican el mensaje de la palabra de Dios, de la palabra de Elohim. Toman la Biblia como un pretexto para sus ganancias deshonestas, hablan aparentemente la palabra de Dios, pero su mirada está puesta en las cosas de este mundo. ¿En qué cosas? Está puesta en las riquezas, está puesta en los bienes materiales. Han quitado la mirada de Adonai para ponerla en las cosas. Han quitado la mirada en el Creador para ponerlas en la creación. Ellos solamente están pensando en su propio provecho. Aquí vemos una Raquel que ha puesto su mirada en algo material, algo que podía tangible. Ella pone su mirada y le pide a la otra persona, en este caso a Lea, le dice: dame de las mandrágoras de tu hijo. Empieza a pedirle a esta persona que le dé de lo que ella tiene. Ha puesto su mirada en las cosas de este mundo. Ese es el primer punto que entonces podemos mirar, es que pone la mirada en las cosas de este mundo. La evidencia de una falsa doctrina es que te va a enseñar a ti a poner tu mirada en las cosas de este mundo, que te va a decir que como tú eres hijo del Rey de Reyes, que como tú eres hijo del Señor de Señores, que porque Dios es tu papá, entonces tú tienes todo el derecho de pedirle a tu papá todo lo que tú quieras. Y esto es erróneo, esto es incorrecto. Nosotros no, por ser hechos hijos de Dios y ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, no quiere decir con eso que tengamos nosotros toda la autoridad para exigirle a Dios que nos dé cosas materiales. Dios te dará a ti, me dará a mí, de acuerdo a su misericordia, de acuerdo a sus riquezas en gloria, de acuerdo a mis necesidades y de acuerdo a mi comunión que yo tenga con Él. ¿Por qué estoy buscando yo a Dios? Yo estoy buscando a Dios por lo que Él es, o estoy buscando a Dios, a Elohim, por lo que Él me puede dar. Esa es una diferencia. Esto es lo que está viendo, lo que estamos mirando, la evidencia de una falsa doctrina. Una falsa doctrina no busca a Dios por lo que Él es. Una falsa doctrina no te enseña el mensaje de la palabra de Dios, de la Devar de Hashem, por lo que ella dice, sino por lo que él o ella te pueden dar. De esa manera, encontramos que la evidencia de una falsa doctrina es que pone la mirada en las cosas de este mundo. El Señor Jesucristo, Adonai, Yahshua HaMashiach, nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen,
y donde ladrones no minan ni hurtan. Es interesante que el Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, el que vino a comprarnos a nosotros a precio de sangre, el que dio su vida en rescate por ti y por mí, nos está diciendo que no nos hagamos tesoros en la tierra. ¿Acaso no eres el dueño del oro y de la plata? ¿Acaso toda la creación no le pertenece a Hamashiach? ¿Acaso todo lo que Dios hizo no es de él? Si todo es de él, entonces ¿por qué Dios, por qué Elohim nos dice a nosotros que no nos hagamos tesoros en la tierra? Si esos tesoros son creación de él, si el oro es creación de él, si las riquezas Dios las da. Porque es que el Señor no vino a nosotros a darnos riquezas terrenales, no vino a darnos a nosotros riquezas físicas, sino vino a darnos riquezas espirituales. Él dice que nos hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Cómo es que yo puedo hacerme tesoros en el cielo? ¿Cómo puedes tú hacer tesoros en el cielo? Sembrando en el reino de los cielos. Está bien, hay que depositar en el banco de Dios, por así decirlo, en el banco de Elohim. Entonces, ¿cómo voy a depositar yo en el banco de Elohim para hacerme tesoros en el cielo? Voy a tener que sacar de mis ganancias, de mi dinero, de mis finanzas, para ir comprando mi entrada al reino de los cielos. No, esa no es la forma de hacer tesoros en el cielo. La forma de hacer tesoros en el cielo, de depositar nuestras ganancias en el banco de Elohim, es haciendo la voluntad de Elohim, haciendo la voluntad de Dios. Es ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todo el mundo, a todas las personas. Eso es hacer la voluntad de Elohim. Ir y visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, ayudarlas, las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Eso es hacer tesoros en el cielo. Es vestir al desnudo y dar de comer al hambriento. Es visitar a los presos y a los enfermos en las cárceles y en los hospitales. Es darle de beber al sediento, darle de comer al hambriento. Eso es hacer tesoros en el cielo. Tú quieres ganar, hacer tesoros en el cielo, tienes que hacer la voluntad de Dios. Número uno, tú tienes que haber recibido, o yo tengo que haber recibido al Mesías, a Jesús de Nazaret, a Adonai Yeshua HaMashiach, en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. En el momento en que yo lo recibo, ya soy salvo, porque por gracia somos salvos, y esto no es de nosotros, pues es un don de Elohim, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, la entrada al reino de los cielos no te garantiza, no la garantizan tus obras. Tu entrada al reino de los cielos la garantiza tu fe, tu emuná, lo que en quién y cómo has creído y por qué has creído. Pero la fe, en el momento en que tú recibes a Adonai Yeshua HaMashiach, al Señor Jesús en tu corazón, inmediatamente esa fe puesta en el Salvador se traslada a buenas obras. Esa es la realidad, esa es la forma en que yo tengo que hacer tesoros en el cielo. Los tesoros en el cielo es ganar almas para el Señor, hacer la voluntad de Dios y tener por sobre todas las cosas al Señor en nuestro corazón y como nuestra primordial necesidad, que sea Él el primero. Él tiene que ser el primero. Si Dios no es el primero en tu vida, no le pidas a Dios que Dios te bendiga. Para que Dios nos bendiga, necesitamos ponerlo a Él encima, sobre todas las cosas. Recuerda que una de las misbot del Señor, una misbot dice: amarás a Adonai tu Elohim por sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Él tiene que estar encima de todas las cosas. Entonces, primeramente,
una de las evidencias de una falsa doctrina es que pone su mirada en las cosas de este mundo. El segundo punto que quiero tocar aquí en este mensaje es negocia la bendición. Esa es la evidencia de una falsa doctrina. Número uno, pone su mirada en las cosas de este mundo. Número dos, negocia la bendición. Qué increíble. Aquí estamos mirando a una Raquel, recuerda bien, una Raquel convencida pero no convertida, una Lea convencida pero no convertida, dos mujeres convencidas pero no convertidas. Eran personas que habían escuchado el mensaje de la salvación de Dios, de la bendición de Elohim, pero no habían vuelto sus ojos al Dios de Jacob, al Elohim de Jacob, sino que además del Elohim de Jacob tenían otros dioses, de tal manera que de oídas le habían oído, pero no le habían conocido, no lo conocían, negocia. Eso es lo que sucede con una falsa doctrina. Oyen de oídas. Una falsa doctrina, por regla general, utiliza la palabra de Dios, la de Bar de Hachén, la utilizan la palabra de Dios para poder agarrar tu alma, para poder atraerte a ti, para hacerte creer que lo que están predicando en ese lugar, en esa congregación, en esa iglesia, en ese circo, en ese teatro, es la palabra de Dios, que se está predicando la de Bar de Hashem, pero es simplemente el gancho, es simplemente el anzuelo que ellos tiran para pescarte a ti. Entonces, una vez que te han llevado, que te han pescado, entonces a través de la palabra del Señor, a través de la de Bar de Hashem, ellos te hacen creer que tú debes poner las miradas en las cosas de este mundo. Ahora, primero te enseñan a poner las miradas en las cosas de este mundo. Busca la bendición de Dios. Ahí está. Si vuelves en amistad de Dios, tendrás oro como piedras del río. Tomando una porción de la palabra de Dios que está en el libro de Job y te hacen creer que esa es la voluntad de Dios, que tú tengas oro como piedras del río. Pero cuando a ti te hablen ese mensaje, léete completo el capítulo de Job que te habla de eso y quién está hablando aquí y a quién están pidiendo que se vuelvan a amistad con Dios. Ahora, número dos, negocian la bendición. Hacen un negocio con la bendición de Dios. Estamos viendo aquí en la de Bar de Hashem, en la palabra del Señor, en el libro de Bereshit, lo que dice el libro de Bereshit. Versículo 15 dice, y ella respondió, Lea le responde a Raquel, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Es poco que tengas la bendición para que también quieras poner tu mirada en las cosas de este mundo. Dice, y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Yo te voy a dar la bendición. Hashem me dio la bendición a mí. Tu marido, que es mi marido, le está diciendo allí Raquel a Lea, es quien está conmigo, yo lo he acaparado, yo lo tengo para mí, pero te voy a hacer la siguiente oferta. Te voy a hacer la siguiente oferta. Te voy a vender la bendición. Te voy a vender la bendición de Hashem, la que Hashem me dio a mí, la que Elohim me dio a mí, la que Dios me dio a mí. Te la voy a vender. Te la voy a negociar, te la voy a dar por las mandrágoras de tu hijo. Lo estamos viendo. Aquí lo primero es, pone las cosas
en la mirada de este mundo. Te enseña a poner la mirada en las cosas de este mundo, pone la mirada en las cosas de este mundo. Esta es la evidencia de una falsa doctrina. Te enseña a poner primero la mirada en las cosas de este mundo. Y una vez que tú has puesto la mirada en las cosas de este mundo, te negocia la bendición. ¿Quieres las mandrágoras? ¿Quieres las riquezas? ¿Quieres un buen carro? ¿Quieres una buena casa? ¿Quieres tenerlo todo? Solamente necesitas darme las mandrágoras. Solo necesitas darme eso que tú tienes, tus riquezas, tu dinero, tu pobreza, lo poco que tienes, dámelo a mí. Y una vez que tú se lo das, entonces yo te voy a dar a ti la bendición. Simplemente siembra. Siembra en el reino de Dios, te dicen. Siembra para que coseches. Si tú vas a dar $1,000, Dios te dará 1,000,000. De esa manera, una falsa doctrina te negocia a ti la bendición. Número 1, te hace poner las miradas en las cosas de este mundo. Número 2, una vez que tú has puesto la mirada en las cosas de este mundo, entonces empieza a hacer el negocio con la bendición. Y te dicen a ti que no hay gracia gratis. Cuando la gracia, mi amado hermano, cuando la gracia, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga, cuando la gracia es totalmente gratuita, Dios te da gratuitamente. Él dice, porque por gracia somos salvos. La palabra gracia es misericordia inmerecida. Esto no es de nosotros, es un regalo, un don, el regalo de Elohim. Un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La bendición de Dios, mi amado hermano. La bendición de Dios, mi amada hermana. La bendición de Dios, mi amado amigo y amiga que me escuchan, es un regalo. Pero las falsas doctrinas, esta es una evidencia, es que te venden la bendición. Si tú quieres la bendición, tú tienes que pagar por ella. Si tú quieres que tu familia conozca al Señor, tienes que pagar por ella. Si tú quieres que Dios sane tu pariente, tienes que pagar por ella. Si tú quieres que Dios te prospere, tienes que pagar por ella. Esa es la forma en que una falsa doctrina te maneja y te lleva a hacer un negocio. Si tú quieres, tú pagas. Si no pagas, no recibes. Esto es lo que le dice Raquel a Lea. Yo te doy a ti la bendición si tú me pagas con tus mandrágoras. Me das tus mandrágoras y yo te voy a dar a ti la bendición. De esa manera, la evidencia de una falsa doctrina, mi amado hermano, es que negocia la bendición. Dice el apóstol Pablo, Shaul, ahí en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, lo puedes buscar en tu Biblia, dice, pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, de Elohim, y delante de Dios hablamos en Cristo, en Hamashiach. Mira lo que está diciendo, no somos como muchos que medran. A veces nosotros leemos la palabra, esta Reina Valera, que es la que nosotros tenemos, donde nosotros conocemos la de Bar de Hashem, y leemos palabras como esta, medrar o medra. ¿Qué significa medrar? La palabra medrar significa es enriquecerse de una manera fraudulenta. Enriquecerse de una manera fraudulenta. ¿Cómo lo hacen? Falsificando la palabra de Dios nuestro Elohim. Mira lo que dice Shaul.
Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, falsificando la devar de Hashem. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo puedo yo falsificar la devar de Hashem? ¿Cómo puedo falsificar yo la palabra de Dios? ¿Cómo puedo yo enriquecerme de una manera fraudulenta a través de la palabra de Dios? Necesito cambiarle letras a la palabra, necesito hacer una nueva traducción de la devar de Hashem para que esa traducción la pueda usar para mi beneficio. No, no necesariamente una persona necesita hacer una nueva traducción de la palabra para enriquecerse de una manera fraudulenta. Yo puedo falsificar la palabra de Dios utilizando la misma palabra, utilizando un texto de la palabra de Dios y sacándola de su contexto. De tal manera que al sacar la palabra del contexto bíblico, entonces te hago a ti creer que lo que te estoy enseñando es conforme a la voluntad de Dios. Vamos a poner un ejemplo es de aquellos que te dicen a ti en tu congregación, yo no sé si en la congregación donde algunos de los que me están viendo a través del internet, cuando llegan le viene el pseudo apóstol, porque apóstol no es, son apóstoles del Satanás, esos pseudo apóstoles o esos pseudo profetas o esos pseudo pastores vienen y te dicen a ti, si tú quieres la bendición de Dios, me tienes que traer tu primer sueldo a la congregación para que Dios te bendiga, porque tu primer sueldo son las primicias. Y te leen la Biblia cuando la Biblia dice, la de Hashem, que tú tienes que traer las primicias de tus frutos a la casa del Señor, allí al templo, tienes que llevarle las primicias. Pero te están sacando un texto del contexto para formar su pretexto y sacarte a ti tu dinero para robarte a ti y te negocian la bendición de Dios. ¿Quieres bendición? Tráeme las primicias. Esto es una evidencia de una falsa doctrina. El Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, o Nuevo Testamento que nosotros conocemos, en ninguna parte nos enseña a dar primicias. Ahora, ¿qué es la primicia? La primicia se cumple en Yeshua, la primicia se cumple en Cristo, la primicia se cumple en la iglesia, allí se cumple la primicia porque nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, es las primicias de la resurrección. Las primicias se cumplen en la iglesia porque la iglesia somos nosotros primicias. Pero ya no, aquí la Biblia, el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, en ningún momento me exige llevar primicias. En ningún momento. Ahora, si yo quiero entender lo que es las primicias, quiere decir que lo primero que yo debo hacer con mi ganancia, con mi sueldo, con lo que yo recibo es tomar lo que le corresponde a Dios primeramente, darlo no para el beneficio del pastor, sino para la predicación de la palabra, para el alimento de los que están sirviendo en la casa del Señor, y luego el resto de dinero que me queda a mí, yo lo voy a administrar y voy a saber que ahí está la bendición. Pero a mí nadie me exige. A mí no me pueden pedir que les dé para que Dios me dé. Dios me tiene que dar a mí primero para luego yo darle a él. Esa es la ley del Señor, son las instrucciones del Señor. De lo que yo te doy, tú me darás. ¿Cuánto me darás? Me darás el 10%. Y lo que quieras dar después de ahí, dalo. Ahora, no te obliga, Dios no te va a obligar. Aquí no vamos a hablar de que Dios nos obliga a nosotros a que tengamos que diezmar. Eso dice que indefectiblemente, o sea que no hay vuelta de hoja. Pero si no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero si tú no lo haces, no le pidas a Dios que te dé la bendición. Hoy por hoy hay iglesias donde te dicen no más diezmos. El Nuevo Testamento no pide diezmos. Si yo leo la palabra del Señor en el libro de Hebreos, si lo leo en los evangelios, encuentro que el Señor en ningún momento
abolió en la ley del diezmo las instrucciones del diezmo. Por el contrario, él habla acerca del diezmo, de cómo debemos diezmar, pero lo que el Señor nos pide mínimo es el diezmo. Lo que tú quieres dar de ahí para arriba, ya lo puede dar. Eso es una ofrenda. El diezmo es una ofrenda. Es algo que yo tengo que sacar para el Señor, pero de acuerdo a como yo de ahora, yo tengo que dar conforme Dios ha puesto en mi corazón y no por obligación ni por necesidad, porque la Biblia me dice que Dios, Elohim, ama al dador alegre. Entonces, número 2, la evidencia de una falsa doctrina es que negocia la bendición. Número 1, te enseña a poner la mirada en las cosas de este mundo. Número 2, te negocia la bendición. La evidencia de una falsa doctrina es que te negocia la bendición. El punto número 3 que vamos a tratar en esta tarde es, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. El punto número 3, permíteme un momentico, es cobra dádivas por la bendición, cobra dádivas. Número 1, te enseña a poner la mirada en las cosas de este mundo. Número 2, te negocia la bendición. Y número 3, cobra dádivas por la bendición. Recuerda que el apóstol Pablo dice, nosotros somos de los como muchos que medran la palabra, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. La evidencia de una sana doctrina es que te habla con sinceridad. La evidencia de una falsa doctrina es que te medran, negocian, se enriquecen de una manera fraudulenta, falsificando la palabra de Dios. Ahora sí vamos a hablar entonces, número 3, cobran dádivas por la bendición. Mira lo que dice allí en el versículo 15 del libro, del capítulo 30 del libro de Bereshit, dice de la siguiente manera, y ella, el 16, cuando pues Jacob volvía del campo, a la tarde salióle a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche. ¿Qué pasó? Estamos diciendo que pone su mirada en las cosas de este mundo, negocia y ahora cobra dádivas. Le dice, dame, llégate a mí. Señor, ven a mí. Señor, yo necesito que tú vengas a mí porque yo he pagado por esa bendición. A mí me cobraron para que tú vinieras a mi corazón. A mí me exigieron que pagara. Yo negocié con el pastor, yo negocié con el apóstol, yo negocié con el profeta, yo negocié con el predicador, yo negocié con el líder de la iglesia para que tú me des tu bendición. Yo ya pagué, ahora cumple tú tu parte. Esto es lo que estamos viendo, las evidencias de una falsa doctrina. Entonces cobran dádivas, ya pagué, ahora ya me cobraron, ellos me cobraron, yo pagué, ahora necesito que el Señor me bendiga a mí conforme Él lo ha prometido a través de su apóstol o de su profeta o de su pastor o de su predicador o de la persona que tú quieras decir, sacerdote, lo que sea, aquel que te dijo a ti que deberías pagar para recibir una bendición. De aquella persona que te enseñó a ti a poner tu mirada en las cosas de este mundo. Mira, Dios te quiere enriquecer. Dios no quiere tenerte pobre porque los hijos del reino pueden ser pobres. Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, fue un hombre que vivió humildemente, pero nosotros no podemos vivir así porque Él
No, él ya nos hizo hijos y como hijos tenemos derecho a seguir. Eso es algo erróneo, estamos hablando. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ejemplo he dado para que yo, como yo he hecho, ustedes también hagan. Yo he andado en humildad, soy manso y humilde de corazón, aprendan de mí, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí, dice el Señor, todos los que están cargados y cansados, y yo les haré descansar. Ahora bien, el Señor dice que aprendamos de Él. El Señor nunca nos dijo, nunca nos prometió enriquecernos de una manera desmedida. Que Él nos iba a bendecir, sí, Él bendice. Claro que bendice. Él bendice, como lo hemos venido hablando, conforme a sus riquezas en gloria, conforme a la bendición que Él ha prometido a los que le aman. Él nos va a dar a nosotros conforme a nuestra necesidad, de tal manera que al que le dé más no le va a sobrar y al que le dé menos no le va a hacer falta. Ya lo tiene, ya está ahí. Ahí está la bendición. Dios te la ha dado. Dios te la dio. ¿Cuánto cobró Dios por su bendición? Absolutamente nada. ¿Te ha enseñado el Señor a poner tu mirada en las cosas de este mundo? No. El Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Mirad las aves del campo. No siembran, no ciegan, no guardan en graneros, y vuestro Padre que está en los cielos las alimenta, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Mirad los lirios del campo, que no hilan ni tejen, y el Señor los viste de esta manera. Ni aun Salomón con todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Y si Elohim viste a estos lirios que hoy están y mañana van a ser echados en el fuego de esta manera, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Es lo que el Señor nos está enseñando. Esperemos en Él. Pongamos nuestra mirada en las cosas eternas. Pongamos nuestra mirada en las riquezas eternas. Pongamos nuestra mirada en el reino de los cielos. Hagamos tesoros en el reino de los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen. No nos hagamos tesoros en la tierra. Ahora bien, aquí está hablando, entonces nos enseñan a poner las cosas, la mirada de las cosas de este mundo, negocian la bendición y cobran dádivas por la bendición. Dice la palabra del Señor en la segunda carta que Pedro Cefas escribe allí en la palabra de la de Bar de Hashem. Pedro escribe de la siguiente manera en su segunda carta, capítulo 2, versículo 2 y 3. Mira lo que dice el Señor a través de Pedro, dice, y muchos, voy a leerlo del 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esta es la evidencia de una falsa doctrina. Cobran dádivas por la bendición. Mira lo que dice aquí, que hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubieron falsos profetas.
Se levantaron falsos profetas que le prometían al pueblo de Israel que aún estando en su pecado, que aún estando en su idolatría, que aún estando en su fornicación y en su adulterio, que aún estando en sus borracheras y su drogadicción, que aún estando haciendo todo lo que ellos querían, Dios los iba a bendecir. Y permíteme decirte que Dios no bendecirá nunca a nadie que no se convierta, no bendecirá nunca a nadie que no se arrepienta, no bendecirá nunca a nadie que no busque a Dios por lo que Él es y no por lo que Él da. Él no bendecirá. Él conoce el corazón del hombre y dice que hubo falsos profetas que decían: no se preocupen, sigan haciendo lo que sea, lo importante es que usted siembre, lo importante es que usted pague, lo importante es que usted haga promesas, lo importante es que usted traiga aquí el dinero, que Dios lo va a bendecir, no importa cuál sea su forma de vida. Mi amado hermano, mi amada hermana, esto no es así. Mientras que no haya una conversión total y absoluta, Dios no nos bendecirá. Dios no estará aceptando nuestro pecado. Dice: como habrá también entre vosotros falsos maestros. Falsos maestros, falsas personas que dirán que conocen la palabra de Dios, pero ignoran el contenido de ella y el poder de Dios, que introducirán, escúchame bien esto, encubiertamente herejías. ¿Cómo van a introducir encubiertamente herejías? ¿Qué es introducir encubiertamente? Introducir encubiertamente es introducir por debajo de la mesa, de una forma sutil, que nadie se dé cuenta. Aparentemente están predicando la palabra del Señor, la de Bar de Hachem, pero por debajo, mi amado hermano, por debajo, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchan, está introduciendo la herejía encubierta y la sacan a la luz sin que tú te des cuenta. Introducen encubiertamente herejías, dice Pedro o Cefas aquí en su carta. Destructoras, son herejías destructoras. ¿Por qué destructoras? Porque van a destruir al pueblo de Dios. Quieren destruir al pueblo de Dios. Quieren destruir la quejila de Elohim. Quieren destruir la iglesia de Jesucristo Adonai Yahshua HaMashiach. Y dice: y aún negarán al Señor que los rescató, Ya habían recibido al Señor en su corazón, lo habían aceptado en su corazón, le habían entregado su vida. Dios, en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, los había rescatado, pagó el precio. Y ellos, después de que le han aceptado, ahora que han hecho de la palabra de Dios un negocio, que han encontrado en la palabra de Dios la forma de enriquecerse ilícitamente, medrando la palabra, falsificando la palabra, se van medrando, se van enriqueciendo de una manera ilícita a través de tu dinero, a través de tus esfuerzos, a través de tu trabajo, enriqueciéndose, y están introduciendo encubiertamente herejías destructoras, y ahora están negando al Señor que los rescató. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque le están enseñando al hombre a poner la mirada en las cosas de este mundo. Le están enseñando a poner su mirada en el pseudo pastor, en el pseudo apóstol, en el pseudo profeta, en el pseudo maestro, aquel falso maestro que ha entrado encubiertamente sus herejías y ahora te está manipulando para que tú entonces creas que allí está el poder de Dios. ¿Y qué dice? Y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán sus disoluciones, van a estos circos, vienen a estos circos que ellos llaman iglesia, y llegan a esos grandes circos, a esas grandes congregaciones, para ver cómo un pseudo apóstol, para ver cómo un pseudo profeta, para ver cómo un pseudo pastor, para ver cómo un pseudo predicador está tumbando gente, está haciendo teatro y está haciendo allí un show donde la gente se revuelve, vuelcan el suelo, donde otros ríen como hienas, donde otros hacen cosas que son
que son espectáculos. Y la gente que llega, hay gente que llega a estos espectáculos y se asustan. Ellos se asustan, porque están viendo algo que realmente no saben qué está pasando. Y muchos creen que ahí se está moviendo el poder de Dios, cuando lo que se está moviendo allí es el espíritu de Simón el mago, el engañador, el mentiroso, el que hacía cosas para hacerle creer al pueblo que lo que se estaba moviendo allí era el poder de Dios. Y muchos dicen, seguirán sus disoluciones, muchos seguirán y dejarán su dinero y dejarán sus riquezas buscando, porque tendrán el mismo espíritu de sus pseudo apóstoles, tendrán el mismo espíritu de sus pseudos profetas, tendrán el mismo espíritu de sus pseudos pastores, porque ellos llenan la medida de aquellas personas, porque van con el mismo espíritu de idolatría, con el mismo espíritu de avaricia, quieren tener más, quieren tener mucho más de lo que tienen y no van a buscar, y ellos van y siguen sus disoluciones. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuántas personas hoy por hoy, mi amado hermano, mi amada hermana? ¿Cuántas personas hoy por hoy, mi amado amigo y amiga que me escucha, blasfeman el nombre del Señor, blasfeman del camino, blasfeman de la palabra de Dios? Porque muchos de ellos fueron allá, fueron engañados, vieron que no había allí realmente que lo que había allí era un negocio. ¿Cuántos periodistas hablan de esto? ¿Cuánta gente está blasfemando acerca del camino de la verdad? Por causa de estos falsos pastores, por causa de estos falsos maestros, por causa de estos mentirosos que por avaricia hacen mercadería de ustedes. Dice el versículo 3 de segunda de Pedro 2, dice, y por avaricia, por el deseo de enriquecerse, hacen mercadería de ustedes, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, pseudopastores que lloran, pseudoapóstoles que lloran, pseudoapóstoles que le hablan a ustedes con la suavidad de una serpiente, palabras fingidas, palabras como las que utilizó Satanás en el huerto del Edén cuando engañó a Adán y Eva. Palabras fingidas, con que Dios ha dicho, poniendo en duda la palabra de Dios, la de Bar de Hachel. Dice con palabras fingidas sobre los tales, sobre esto, mi amado hermano, sobre esto, mi amada hermana, sobre esto, mi amado amigo, sobre esto, mi amada amiga, sobre estas personas que han ido engañando al pueblo a través de la palabra de Dios, que se han enriquecido ilícitamente, falsificando la palabra de Dios. Para esto ya de largo tiempo, ya en la condenación no se tarda. No te preocupes, no nos preocupemos por aquellos. Ellos ya, la condenación ya no se tarda y su perdición no se duerme. La pregunta en esta tarde es: ¿cómo estoy andando yo delante de la presencia del Señor? ¿Estoy yo en el lugar correcto? ¿Estoy buscando al Dios de la Biblia? ¿Estoy buscando al Dios que un día, gloria a Dios, que un día me trajo y me salvó y que hizo de mí una nueva criatura? ¿En quién tengo puesta yo? ¿O en quién o en qué tengo puesta yo mi mirada? ¿Estoy negociando yo la bendición de Dios? ¿Estamos negociando nosotros la bendición de Dios, nuestro Elohim? ¿Cómo estamos nosotros delante de la presencia del Señor? ¿Cómo estás tú delante de la presencia de Dios, nuestro Elohim? Estoy llevando yo la bendición de Dios, estoy predicando gratuitamente o por precio el mensaje del Evangelio. ¿Cómo estoy yo? ¿En qué estoy yo poniendo mi mirada?
¿En quién o en qué? ¿Estamos buscando la presencia del Señor? ¿Cómo está tu vida delante de la presencia del Señor? ¿En dónde estamos nosotros? ¿En dónde estoy yo? ¿En quién? ¿En dónde me he yo metido o refugiado? Quizás muchos de ustedes, de los que están aquí, los que me están siguiendo a través del internet, están en una congregación donde a ustedes normalmente lo único que han hecho es enseñarle a poner la mirada en las cosas de este mundo. Quizás están en una congregación donde se está negociando la bendición de Dios, donde te están enseñando a pagar por esa bendición. Quizás tú estás en una congregación donde te están enseñando que al pagar dádivas por la bendición, tú puedes reclamarle a Dios la bendición. ¿En dónde estamos nosotros? ¿En dónde estás tú? ¿En dónde te has metido? ¿Cuál es el camino que tú has tomado? Estamos hablando de una falsa doctrina en evidencia. ¿Está tu iglesia donde tú te congregas predicando el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, conforme a la palabra de Dios? ¿Es Jesucristo el centro de nuestra predicación? ¿Hablamos nosotros la palabra de Dios de una manera no fingida, no falsificada, o estamos falsificando la palabra de Dios? ¿Cómo está nuestra vida delante de la presencia del Señor? Eso solamente tú lo sabes y el Señor lo sabe. Lo único que nos queda a nosotros en este momento es pedirle al Señor que nos muestre su camino. Decirle, enséñame, oh Yahweh, tu camino. Enséñame a andar por tus sendas. Enséñame a conocer tu palabra. Enséñame a buscarte por lo que tú eres y no por lo que tú me das. Enséñame, Señor, a entregarte mi corazón, a entregarte mi vida, a entregarte todo lo que soy. Lo único que necesito, Señor, es pedirte en este momento, es que tú entres en mi corazón. Es pedirte en este momento, es que tú entres en mi vida. Es pedirte en este momento, Señor, que tú cambies mi vieja manera de ser, Señor. Que yo te pueda buscar a ti, Señor. No por lo que tú me das, sino por lo que tú eres. No por lo que tú me das, sino por lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Te recibo, Señor, en mi corazón. Te pido que entres en mi vida. Te pido, Señor, que me cambies. Y te pido, Señor, llévame. Llévame, Señor, a un lugar donde se predique el mensaje completo de tu palabra, Señor. Que tú seas el centro de la predicación. Que tú seas el centro, Señor, de la congregación. Que nosotros podamos aprender a depender de ti. Señor, en esta tarde, yo quiero darte gracias, amado Dios, por permitirme, Señor, compartir en esta tarde tu palabra. Señor, yo quiero pedirte, amado Dios, Elohim nuestro, Rey de reyes y Señor de señores, que tu palabra fluya, corra, sea glorificada. Que aquellas personas que puedan escuchar este mensaje puedan, Señor, entregarte tu vida, entregarte su vida, Señor, recibirte en el corazón y empezar a caminar contigo. Que puedan entender, Señor, que una vez que hayan entregado su corazón a ti, tú les prepararás un lugar en la casa del Padre, para que donde tú estés, nosotros también estemos. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, por tu amor y tu misericordia, por tu luz y tu verdad. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
llene nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Adonai Yahshua HaMashiach. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor haga resplandecer su luz sobre nosotros, alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros paz. En el nombre de Jesús de Nazaret, Adonai Yahshua HaMashiach, te damos gracias, Padre, porque tú eres el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, Padre. Amén y amén. Toda Rababa Kadosh. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición para mí, una vez más, compartir con ustedes este tiempo, este precioso tiempo. Y es mi oración que la palabra del Señor fluya, corra y sea glorificada en sus vidas. Será hasta mañana, si el Señor lo permite, cuando volvamos a tu programa Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hashem. Bendiciones para todos y gracias por habernos acompañado.